Revelado, un veterano con un pasado oculto transforma un motor moderno, dejando a todos increíbles. Pedro regresaba a su pueblo después de años de ausencia, con el viento golpeando su rostro y el peso de la nostalgia en cada paso. Sus manos, duras como el acero, recordaban los días en que se habían forjado en la guerra. A sus 42 años, era un hombre marcado por las cicatrices invisibles de un pasado que no lo dejaba en paz. Pero en su interior, la misión más importante siempre había sido su hija Valeria. Con solo 15 años, ella era la luz en su vida apagada, el sueño de un futuro mejor que no sabía cómo construir. Ella merecía un mundo lleno de oportunidades, un mundo que él nunca pudo tener. Un día, mientras mantenía su taller, ese lugar sagrado que había sido el corazón del pueblo por generaciones, un grupo de empresarios y políticos apareció. El sol brillaba sobre ellos como un halo perverso. Venían con promesas de dinero, como si pudieran comprar el alma de su hogar. Vende el taller, Pedro. Te estamos ofreciendo una suma que no puedes rechazar, le dijeron con sonrisas frías y calculadas. Atractiva como un canto de sirena, la oferta era un veneno. El taller no solo era su sustento, era el legado que soñaba dejarle a Valeria. La posibilidad de un centro comercial era un golpe al corazón de su pueblo, una amenaza a su identidad y comunidad. Esa noche, mientras las sombras danzaban, los recuerdos de su tiempo en el ejército vinieron a atormentarlo. Recordó a sus amigos caídos, las miradas de terror en las trincheras. La valentía que una vez lo llevó a enfrentar el peligro parecía haberse desvanecido. ¿Dónde estaba el hombre que luchó por su país? Sin embargo, en medio del caos, encontró un viejo motor en el rincón del taller, cubierto de polvo y telarañas. Decidió restaurarlo. Al apretar cada tornillo, en cada giro de la llave, resurgió en él la chispa de su abuelo, la fortaleza de su gente. Esa rueda oxidada era la conexión a su historia, su identidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada día que pasaba, el pueblo despertaba a la amenaza. Se organizó una reunión comunitaria para discutir cómo luchar contra esos empresarios voraces. El corazón de Pedro latía con fuerza. ¿Debería luchar solo por su hija o por todos aquellos que habían estado a su lado en las buenas y en las malas? Recordó cómo su taller había sido un refugio para los sueños de muchos. Esa noche, mientras continuaba trabajando en el motor, entendió que no solo tenía que pelear por él mismo, sino por el legado de unión que había forjado con su comunidad. El día de la reunión llegó, y Pedro se encontraba ante su gente con el motor en sus manos. Esa pieza olvidada se convirtió en un símbolo de resistencia. La mirada esperanzada de Valeria lo empujaba a seguir adelante. ¿Lograría unir a su pueblo y despertar el valor que había dentro de cada uno? La multitud crecía y el murmullo aumentaba. Con el futuro de su hogar en juego, el momento decisivo se acercaba, y el espíritu de su pueblo estaba a punto de resurgir. El bullicio de la plaza llenaba el aire con una mezcla de expectación y temor. Pedro miró a cada uno de los rostros conocidos, reconociendo la lucha interna que reflejaba en sus miradas. Cada uno de ellos había vivido en carne propia la amenaza que representaban los empresarios. La fe de un pueblo se había tambaleado, pero esa tarde tenía la oportunidad de reavivar su esperanza. Se sentía como un líder en una batalla, pero esta vez no solo lucharía por su propia vida, sino por todo lo que representaban juntos. Con el motor resplandeciente en sus manos, se sintió como un maestro en el taller, listo para cambiar el rumbo de la historia.
Este motor dijo, con la voz firme, aunque su corazón latía acelerado representa nuestra historia, nuestro trabajo y nuestras raíces. No se trata solo de hierro y acero, sino de la vida que hemos construido aquí. Si permitimos que estos empresarios nos arranquen lo que amamos, no solo perderemos un taller, perderemos nuestra identidad. Los murmullos en la multitud comenzaron a cambiar. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza, mientras otros se miraban entre sí como si un rayo hubiera atravesado la oscuridad. Valeria se encontraba entre la multitud, con sus ojos brillantes de orgullo. Ella había visto a su padre luchar contra sus propios demonios, pero ahora lo veía listo para enfrentar un desafío mayor. Esa imagen le dio impulso, como si el viento soplara a su favor. Pedro continuó, inflamando el espíritu de aquellos que lo escuchaban. Necesitamos unirnos. Necesitamos luchar no solo por nuestros empleos, sino por nuestras familias. Estoy cansado de ver cómo se instalan esperanzas falsas que prometen mucho y dan tan poco. Lo que realmente necesitamos es apoyo mutuo, amor por nuestro pueblo y las tradiciones que nos definen. La voz de Pedro resonó como un eco entre los presentes. Se podía sentir, con cada palabra, la pasión que despertaba en sus corazones. Ahora todos estaban comprometidos, no solo como trabajadores del taller, sino como un pueblo que se enfrenta a un enemigo común. La reunión se tornó en un plan. La comunidad comenzó a hablar sobre proyectos, sobre cómo podían defender su hogar. Las ideas comenzaron a fluir. Algunos sugerían organizar eventos, otros hablar sobre contactos con medios de comunicación para dar visibilidad a su lucha. Alguien incluso propuso crear una protesta. Se sentía como una revolución, una chispa que podría encender una llama inextinguible, pero en medio de todo ese fervor, Pedro no podía ignorar su propio miedo. Las sombras de su pasado lo acechaban y sentía que no estaba solo en la batalla. Recordó a sus compañeros de la guerra, aquellos que ya no estaban, y se preguntó, ¿sería capaz de llevar a todos a la victoria sin conllevar más pérdidas? La duda lo martillaba, pero el amor por Valeria y por su comunidad lo impulsaba a seguir adelante. Mientras la reunión proseguía, la energía crecía y las miradas se cruzaban con fe renovada. Sin embargo, a medida que cada plan se gestaba, algo en el fondo le decía que habría más desafíos. Esa batalla era solo el comienzo. Finalmente, algo en el aire cambió. No solo estaban combatiendo la amenaza de unos empresarios encubiertos, sino algo más profundo, un llamado a las raíces y a las esperanzas de todos. Con un último latido en su corazón, Pedro se dio cuenta de que el futuro del pueblo dependía de la próxima acción, pero sabía que en el camino hacia la victoria, vendrían sacrificios. Y mientras la noche se cernía sobre ellos, una figura conocida apareció en el borde de la plaza, su rostro pálido y serio, y su sola presencia parecía tener el peso de una advertencia. Pedro, necesitamos hablar. Hay algo que no sabes, dijo la voz temblorosa antes de que la muchedumbre se dispersara. Y en ese instante, el estómago de Pedro se hundió, un nuevo secreto, una nueva revelación que podría cambiarlo todo estaba por surgir. Pedro sintió que el aire se volvía pesado mientras la figura familiar daba un paso adelante. Era Roberto, un viejo amigo que había compartido risas y lágrimas a lo largo de los años. El rostro de Roberto estaba surcado por líneas de preocupación, de esas que solo se adquieren tras vivencias intensas. Pedro se abrazó a la esperanza, deseando que lo que llegara a continuación no alterara lo frágil que se había vuelto su lucha. ¿Qué pasa, Roberto? Ahora no es momento para secretos, le dijo Pedro, intentando ocultar la inquietud que comenzaba a asomarse como sombra detrás de su firmeza. Roberto tomó una respiración profunda, sus ojos buscaban los de Pedro, intentando medir el impacto que sus palabras podían tener. Hace tiempo, me involucré con esos empresarios. Y hay algo que nunca te conté. No solo están planeando deshacerse del taller. Tienen un plan más grande, algo que podría arrastrar a toda la comunidad a un abismo del que no podremos salir. La multitud que había empezado a dispersarse se detuvo.
Aquella revelación dejó a todos paralizados, los murmullos cesaron para dar paso a una atención total. ¿Qué sabes, Roberto?, demandó Valeria, acercándose a su padre para buscar respuestas. Están comprando terrenos alrededor del pueblo, continuó Roberto, y tienen intenciones de construir una planta de producción. No solo es nuestro taller, quieren desplazarnos, eliminar nuestra historia y borrar nuestra identidad con una nueva luz brillante que ofrecerá promesas vacías. Las palabras de Roberto resonaban como tambores en los corazones de los presentes. La rabia crecía, las miradas se encendían pero también se llenaban de miedo, las dudas volvían a surgir. Pedro se sintió acorralado, como si un fuego voraz comenzara a consumirlo por dentro. ¿Era posible que sus esfuerzos fueran en vano? Estaba luchando no solo por un taller, sino por el alma de su pueblo. Roberto notó el conflicto en su amigo y rápidamente añadió, pero esto no se trata solo de desesperanza. He recopilado información. Necesitamos unirnos, no solo para defender lo que amamos, sino para exponer lo que están haciendo. Hay maneras de hacerlo. Podemos llevar esto a los medios, documentar lo que saben. No somos solo un taller, somos una comunidad. Y cuando nos unimos, somos imbatibles. La voz de Pedro se alzó en medio de la conversación. Roberto tiene razón. Esto requiere una estrategia. No podemos permitir que nos siembren el miedo. Tenemos que enfrentarlos con la verdad, con un frente unido que no puedan ignorar. El fervor comenzó a renacer. Las caras antes llenas de incertidumbre comenzaban a recuperar su brío. A pesar de las sombras que caían sobre ellos, la determinación se hacía palpable. Pero algo en el pecho de Pedro seguía apretado, como un puño cerrándose alrededor de su corazón. Sin embargo, antes de que pudiera compartir su huella de miedo, la noche se tornó aún más oscura. Un grupo de figuras apareció a la distancia, caminando con pasos decididos. Pedro sintió un escalofrío. ¿Quiénes eran? La respuesta llegó de la mano de Valeria, su voz temblorosa lanzando la frase que resonaría con más preguntas que certezas. Papá, creo que son ellos, son los empresarios. El aire se volvió denso. La lucha estaba comenzando, y en el fondo, Pedro sabía que lo que iba a suceder en los próximos minutos marcaría una línea entre el pasado y un futuro incierto. Los latidos del corazón de Pedro resonaban en su pecho como un tambor de guerra. Se acomodó la postura, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Pero al mismo tiempo, una pregunta ardía en su mente: ¿sería la verdad su mejor arma o su mayor debilidad? Los pasos resonaban en la penumbra, cada vez más cerca. Pedro sintió cómo la determinación comenzaba a luchas con el miedo que lo envolvía. Se giró hacia Roberto, buscando en sus ojos un atisbo de esperanza, de confianza, de cualquier cosa que lo confirmara en medio de la incertidumbre. Pero lo que vio fue pura preocupación. «Estamos contigo, Pedro», susurró Roberto, como si esa simple frase pudiera desvanecer todo el miedo que se avecinaba. Las figuras finalmente se hicieron visibles. Eran 5 hombres de trajes oscuros, con rostros indiferentes y una actitud que parecía desafiar a la misma comunidad. Se detuvieron a una distancia prudente, como si estuvieran evaluando el terreno. El aire vibraba con tensión, y Pedro podía sentir la mirada de curiosidad y miedo de los suyos sobre él. «Pedro, creo que deberíamos irnos», sugirió Valeria, su voz temblando. En el fondo, sabía que no podían dar la espalda a la confrontación. «No. Hoy no», dijo Pedro, una fuerza creciente detrás de cada palabra. «Hoy luchamos». Los hombres comenzaron a acercarse. El líder, un tipo robusto con una sonrisa fría, miró a la multitud con desdén. «Veo que la comunidad se ha reunido. Pero no deberías tener miedo. Solo queremos lo que corresponde. Progreso. Modernidad», declaró, como si sus palabras pudieran cambiar la historia de sus vidas. ¿Progreso? Valeria no pudo contenerse.
¿Acaso despojarnos de nuestro hogar y nuestra identidad es progreso? ¿Solo para hacer espacio a una fábrica que nos hará perder más de lo que ganaremos? Las palabras de su hija resonaron como ecos de valentía. Pedro sentía que su corazón se expandía, alimentado por el apoyo a su alrededor. No somos piezas de un tablero de juego, ni números en su balance. Somos una comunidad, gritó Pedro. Lucharemos por esto. El hombre de traje sonrió con desprecio, dando un paso adelante. ¿Y cómo piensan hacer eso? Su taller es solo una pequeña parte de lo que planeamos. La ciudad cambiará, con o sin ustedes. Ustedes son irrelevantes. No somos irrelevantes, retumbó una voz fuerte detrás de Pedro. Era Marta, una anciana respetada en el pueblo, amor y sabia de sus tradiciones. Nuestro taller es el latido de esta comunidad. Cada rayo de sol que entra por sus ventanas lleva consigo la historia de nuestra gente. Las palabras de Marta dejaron un rastro de silencio. Pedro vio cómo la mirada del hombre se endurecía, dando cuenta que no podían doblegarlos tan fácilmente. Pero el desafío apenas comenzaba. Les daré una oportunidad, dijo el empresario, con arrogancia. Los dejaré marcharse, por esta vez. Pero si deciden continuar con su resistencia, serán responsables de las consecuencias. Esto no es un juego, es el futuro. Pedro sintió el aire volverse helado. ¿Y si no peleamos, qué futuro quedará? ¿Acaso prefieren ver cómo destruyen todo por lo que hemos trabajado? A su alrededor, los miembros del pueblo comenzaron a murmurar, un resurgimiento de esperanza. La tensión seguía en el aire. Las miradas compartidas entre los amigos y la familia, llenas de voluntad, le daban a Pedro una nueva determinación. Pero una preocupación persistía. Aunque la comunidad parecía unida esta vez, sabía que había riesgos que podrían fracturar esa unión. Pedro, ¿qué vamos a hacer? Le susurró Roberto, con preocupación en su voz. Primero, debemos reunir todas las pruebas que podamos. Necesitamos hacer que esto llegue a la prensa y no permitir que seamos silenciados, dijo Pedro, cada palabra cargada de fervor. Y mientras tanto, prepararemos una reunión, agregó Valeria, con brío. El pueblo necesita saberlo todo. El empresario se quedó observándolos, el ceño fruncido, mientras los murmullos de la comunidad se intensificaban. Pero antes de que alguien pudiera seguir hablando, el hombre chasqueó los dedos. Recuerden mis palabras, no olviden que hay más en juego de lo que creen. A medida que se alejaban, Pedro sintió que la adrenalina corría por sus venas. No podemos perder la fe, amigos. Aquí comienza nuestra defensa. Pero, mientras el grupo se dispersaba, una inquietante pregunta surgió en el fondo de su mente: ¿estaban realmente preparados para la batalla que se avecinaba? ¿Podrían unirse de verdad, o la división surgiría ante la presión? Una sombra se cernía sobre su camino, y Pedro sabía que cada decisión contaría en este nuevo capítulo de su vida, donde todo estaba a punto de cambiar, incluso sus propias relaciones. Y como un último golpe, a lo lejos, escuchó el motor de una camioneta acercándose, y una sensación de pavor lo invadió de nuevo. ¿Quién más venía por ellos? Las luces de la camioneta iluminaban el camino polvoriento mientras el sonido del motor retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Pedro se giró hacia sus amigos, sintiendo el temor crecer en el aire. Acercándose. ¿Quién será?, preguntó Roberto en voz baja, sus ojos buscando respuestas. Solo hay una forma de averiguarlo, murmuró Valeria, su voz firme a pesar del pánico que amenazaba con desbordarse. Pedro asintió, levantando el mentón con decisión. No podían dejar que el miedo dictara sus acciones. La camioneta se detuvo y la puerta se abrió con un chasquido seco. Un hombre bajo, de piel curtida por el sol y una gorra que le daba un aire de misterio, salió del vehículo. Pedro no lo reconocía, pero algo en su postura lo hacía sentirse intrigado. Se acercó lentamente a la comunidad, disfrutando de la atención que congregaba. ¿Quién eres tú?, preguntó Pedro,
adoptando una posición defensiva frente a su grupo. La pregunta estaba cargada de desconfianza y una pizca de curiosidad. Leandro, respondió el hombre, con una voz profunda que resonaba con autoridad. He venido a ofrecerles una alternativa. Miró a su alrededor, midiendo la reacción de cada uno. Sé lo que están enfrentando y estoy aquí porque creo que hay una forma de luchar de manera más inteligente. ¿Cómo puedes ayudarnos?, inquirió Marta, cruzando los brazos con desdén. La anciana siempre había sido la guardiana de las historias del pueblo, y no estaba dispuesta a aceptar ayuda sin un buen examen. Leandro respiró hondo, como si estaba a punto de revelar un secreto antiguo. Puedo proporcionarles las herramientas y recursos que necesitan para enfrentar al empresario. Tengo contactos, puedo ayudar a difundir su mensaje más allá del pueblo. Pero no será fácil. Tendrán que comprometerse completamente. Pedro sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Sería posible unirse a un extraño? ¿Unir fuerzas con alguien como él? Mira, yo también he perdido. He visto cómo la avaricia arruina comunidades, continuó Leandro, viendo cómo la desconfianza entre los presentes comenzaba a desvanecerse. Sé lo que significa perder tu lugar, tu historia. He estado en sus zapatos. Sus ojos parecían profundos, cargados de historia. Un susurro de esperanza empezó a crecer entre el grupo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Valeria, su voz emanando un entusiasmo nervioso. No hay tiempo que perder, dijo Leandro, abriendo el maletero de su camioneta. De allí sacó folletos, mapas y un viejo proyector que había sobrevivido a los años. He documentado cómo otras comunidades han luchado y ganado. Podemos organizar una reunión con la prensa, traer a otros que se han enfrentado a problemas similares. No se trata solo de ustedes, se trata de algo mucho más grande. Pedro miró a Roberto y luego a Valeria. ¿Y si esto era realmente la oportunidad que estaban esperando? Las inseguridades comenzaron a disiparse mientras el fuego de la resistencia se encendía en ellos. Pero aún quedaba una pregunta en su mente, un eco que no se podía ignorar. ¿Podían realmente confiar en él? Necesitamos una reunión con el pueblo. Todos deben conocer esta nueva opción, afirmó Pedro, sintiendo que su voz estaba cargada de una nueva fuerza. La determinación volvió a tomar su lugar en su pecho, como si la luz del sol estuviera iluminando el oscuro camino. De repente, un grito atravesó la calma. Una mujer del pueblo se acercaba corriendo, su rostro demarcado por el pánico. Se acaba de filtrar información. El empresario está intensificando sus acciones y quiere tomar el taller esta semana. La tensión en el aire se volvió electrificante. Las almas de la comunidad entera se reunieron en un solo grito de desafío. Pedro se sintió en llamas, su determinación ahora un fuego ardiente. Tenían que actuar y ahora. Pero mientras sus amigos comenzaban a organizarse, en el fondo de su mente sabía que había más en juego de lo que pensaban. ¿La camioneta de Leandro sería realmente el rescate que necesitaban? O, en cambio, podría ser también un nuevo principio de complicaciones. Con el tiempo apremiante y la decisión abrumadora, solo quedaba una cosa clara: esta lucha apenas comenzaba. Mientras buscaba el apoyo de su comunidad, una voz interna lo atormentaba. ¿Qué verdad escondía Leandro? ¿Cuáles serían en verdad las consecuencias de su alianza con él? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Pedro se preguntó si se estaba adentrando en un camino que cambiaría todo para siempre. Pedro se quedó paralizado por un instante, el eco de las palabras de la mujer resonando en su mente. La urgencia de la situación lo empujó a actuar. Con un gesto rápido, reunió a sus amigos. Tenemos que reunir a todos. Este es el momento de hacer escuchar nuestra voz, exclamó, su tono firme a pesar de que sentía un frío que le recorría la espalda. Marta sintió, su rostro lleno de determinación. Llamen a los demás. No podemos dejar que el empresario se salga con la suya otra vez, dijo,
y su voz era un faro de esperanza en medio del caos. Leandro observó el creciente entusiasmo del grupo. Sin perder tiempo, sacó un mapa del maletero y comenzó a señalar un lugar para la reunión. Aquí. En la plaza del pueblo. Es un entorno conocido pero simbólico. La gente vendrá si lo convocan adecuadamente, explicó, su mirada centrada en las reacciones de cada uno. Pedro sintió una mezcla de nerviosismo y adrenalina. En el fondo, había un indicio de incertidumbre sobre el papel de Leandro. Pero en ese momento, no podía permitir que la desconfianza lo detuviera. Los rostros de sus amigos eran testigos de la determinación de no dejar que su hogar fuera despojado. A la plaza, entonces. Vamos. Gritó Roberto, capturando la atención de los que estaban cerca. Con un grupo disperso pero enfocado, empezaron a correr hacia el centro del pueblo, sus corazones latiendo al unísono con la promesa de la resistencia. Mientras se acercaban, Pedro observó cómo los murmullos de optimismo transformaron la atmósfera. Padres tomaban la mano de sus hijos, ancianos se alineaban con miradas serias, y cada paso que daban parecía reanimar la esperanza de una comunidad que había estado a la sombra del miedo demasiado tiempo. Al llegar a la plaza, Pedro vio que ya había gente reunida. «Escuchen. Necesitamos su atención», gritó. La multitud se detuvo, mirándolo con curiosidad. La presencia de Leandro parecía invitar a que se abrieran las mentes a una nueva posibilidad. No enfrentamos solo una batalla por el taller. Luchamos por nuestra historia, por nuestro hogar. Este empresario quiere llevarse todo, pero no lo permitiremos. Las palabras de Pedro resonaron en la masa. Sus amigos se unieron a él, reforzando el mensaje con pasión y determinación. La plaza empezó a llenarse de murmullos de apoyo, y Leandro comenzó a repartir folletos que detallaban los próximos pasos a seguir, su experiencia brillando como un rayo de esperanza en tiempos oscuros. Sin embargo, a medida que las voces se elevaban en un canto de resistencia, Pedro no podía sacar de su mente una inquietante pregunta: ¿por qué Leandro estaba tan dispuesto a ayudar? ¿Qué quería de ellos en realidad? La reunión continuó ganando fuerza. Pedro sintió un impulso de transmitir no solo un mensaje de resistencia, sino también de unidad, y el ardor en su pecho se transformó en impulso. Es hora de que nos unamos no solo por nosotros, sino por todos aquellos que han pasado por situaciones similares. Nuestro pueblo no solo luchará, sino que lo hará con valentía. La multitud estalló en aplausos, un coro que resonaba con una determinación renovada. Pero de repente, un estruendo rompió la tensión, un ruido metálico, un motor que resonaba en la distancia. Todos se giraron hacia la dirección del sonido, vislumbrando una camioneta que se acercaba rauda. La silueta era familiar, pero tenía un distintivo que la hacía aterradora. Era la camioneta del empresario, acercándose como un depredador a su presa. La euforia que había llenado el aire se desvaneció de inmediato, dejando solo un frío silencio. Las miradas de la comunidad se llenaron de temor y confusión, mientras que Pedro sintió que el ciclo de la lucha apenas comenzaba. La lucha por su hogar se había intensificado, y ahora tenían que estar más unidos que nunca. ¿Podrían enfrentarse a esta nueva amenaza? Una pregunta resuena en la mente de todos: ¿estaban realmente preparados para lo que venía? Pedro sintió el latido de su corazón acelerarse. La camioneta se acercaba, y con cada giro de sus ruedas, sentía que el suelo bajo sus pies temblaba. Era una sensación desconcertante, como si la amenaza del empresario tuviera el poder de desestabilizarlos. La multitud comenzó a murmurar, algunos retrocediendo instintivamente, otros aferrándose a las manos de quienes tenían a su lado. «No se asusten. No pueden dejarlos ganar», exclamó Marta, rompiendo el silencio. Su voz resonó con fuerza en medio del miedo, y aunque los sutiles temores se dibujaban en su rostro, su mirada seguía siendo intensa y desafiante. Pedro, sintiendo la necesidad de apoyar ese empuje, se puso en pie sobre una pequeña caja de madera, elevándose para ser visto por todos.
Este hombre quiere despojarnos de nuestros sueños, no dejaremos que eso pase, gritó, su voz aumenta en decibeles. Si nos mantenemos firmes, mostrando nuestra fuerza y unidad, no podrá quebrarnos. No dejaremos que el miedo nos divida, somos más fuertes juntos. Leandro, que observaba a la multitud con un semblante serio, comenzó a levantar su mano para atraer la atención. Cuando Pedro lo notó, le hizo una señal, animándolo. Tú también, Leandro, habla, sugirió Pedro, buscando esa chispa que quizás él pudiera encender entre las personas. Esto es más que una simple reunión, empezó Leandro, ahora ocupando el centro de atención. Estamos en un punto de inflexión. Este empresario se lleva no solo nuestro taller, sino también la identidad de nuestra comunidad. Necesitamos resistir, organizarnos y luchar por nuestros derechos. Las palabras de Leandro hicieron eco como un tambor, resonando en los corazones de los presentes. Muchos comenzaron a alzar sus puños en señal de apoyo, como queriendo canalizar su frustración en una fuerza colectiva. La camioneta ahora estaba a solo unos metros. Pedro podía ver la figura del empresario al volante, su rostro era un retrato de arrogancia, casi burlón. El motor de la camioneta vibraba en el aire, y mientras la multitud se agolpaba nerviosa, Pedro sintió el deber de cambiar la atmósfera. Escuchen, enfrentemos esto juntos. Si necesitamos ser visibles para luchar, lo seremos. Meros individuos no somos nada, pero como comunidad somos indestructibles, la multitud gritó en un frenesí de apoyo. Con el orgullo avivándose en sus corazones, comenzaron a corear consignas de resistencia. No nos irán a quitar nuestra tierra. No estamos solos, resonaban entre los cobertizos y calles, una melodía que se construía en cada latido. Al abrirse la puerta de la camioneta, el empresario se mostró seguro de sí mismo, bajando lentamente. Pedro sintió una oleada de desconfianza. Era como si la figura que antes le parecía lejana ahora significara un reto personal. Era un momento de verdad, una confrontación que había estado latente. Vengo a recordarles que esto no es una batalla que puedan ganar, dijo el empresario, su tono frío y cortante como una navaja. Siempre he obtenido lo que quiero, y hoy no será la excepción. El determinismo de su palabra era palpable y provocó un silencio casi sepulcral. Pedro sintió el sudor deslizarse por su frente. Los murmullos se desvanecían, y el aire se cargó de incertidumbre. Sin embargo, en ese instante sintió que la comunidad que tanto defendían no podía rendirse. No podían dar la victoria por perdida. Eso no lo sabremos hasta que lo intentemos, gritó Pedro con toda la fuerza que pudo reunir. Las miradas de la multitud, intensas y decididas, regresaron a él. En ese momento, la camioneta y el empresario comenzaron a perder su poder sobre ellos. Lo que se sentía como un enfrentamiento personal se transformó en una lucha colectiva, y la tensión aumentó como una cadena, cada eslabón sosteniendo a los demás. Pero, en medio de esa energía esperanzadora, Pedro no podía evitar preguntarse, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones del empresario? ¿Qué secretos ocultaba que podrían cambiarlo todo? Las respuestas que buscaba se encontraban justo al alcance de su mano, y la batalla por su hogar apenas comenzaba. La multitud se sacudía, no solo por la tensión del momento, sino por la energía que se generaba entre ellos. Cada rostro era un reflejo de determinación, como si cada uno estuviera dispuesto a dejar todo atrás para proteger lo que consideraban suyo. Pedro sentía esa pasión vibrando en su interior, una llama que se avivaba con cada grito que resonaba en el aire. Pero la sombra del empresario sobre ellos era innegable, y había algo inquietante en la forma en que su mirada se deslizaba sobre el grupo, evaluándolos, como si buscara su punto débil. Este es un pueblo que ha trabajado duro ante dificultades, dijo Marta, su voz ahora firme. Nuestras manos han construido lo que ven, no dejaremos que un forastero venga a arruinarlo todo. Las palabras de Marta se volvieron un mantra entre la multitud,
una insistente promesa de resistencia. El empresario, sintiéndose desafiante, dio un paso al frente. ¿Resistir? Ustedes son simplemente unas fichas en un juego que no comprenden. El progreso no espera a nadie, y tarde o temprano, esto será mío, pronunció con una sonrisa desafiante, como si disfrutara de la angustia en sus ojos. Pedro sintió que algo estallaba dentro de él. Usted puede tener dinero, pero no puede comprar nuestra historia ni nuestra pasión. Esto no es solo un negocio, es nuestra vida. Ese progreso del que habla, ¿qué precio tiene para nosotros? Un murmullo de aprobación se propagó entre la multitud, sus corazones latían al unísono, empoderados por las palabras de Pedro. El empresario, por un momento, pareció desconcertado, pero rápidamente recuperó su compostura. No pierdan el tiempo, esto se acabará rápidamente. Ustedes no son más que un grupo de pobres soñadores. Los gritos y la frustración comenzaron a aflorar nuevamente. Pedro miró a su alrededor y vio el fervor en los rostros de sus vecinos. No somos soñadores, somos luchadores. Nuestra comunidad no se rinde ante la violencia de los poderosos. Vamos a hacer que escuchen nuestra voz, aunque tengan que silenciarnos para destruirnos. Mientras hablaba, una idea empezó a cristalizar en su mente. Podía sentir que la atmósfera empezaba a cambiar. Era hora de pasar a la acción. Organicemos no solo una protesta, sino un movimiento. Las calles son nuestras, tomemos este espacio para demostrar que estamos dispuestos a luchar. La multitud, ahora llena de energía, comenzó a agitarse. Nuestros sueños son indestructibles, coreaban, la consigna resonando como un eco en el aire. Marta, Leandro, y todos los demás se unieron, fortaleciendo la determinación que se estaba formando. Pero justo en ese momento, un grupo de personas emergió desde la esquina de la calle. Eran la policía, claramente alertados por la situación. Pedro sintió que el estómago se le encogía. El momento de verdad estaba aquí, y ellos estaban en el centro de una tormenta que podría acabar en tragedia. No retrocedan, gritó Leandro, su voz penetrante entre el caos. Esta es nuestra oportunidad. No dejen que el miedo tome el control. Las fuerzas del orden comenzaron a aproximarse, y aunque la tensión era palpable, Pedro se mantuvo firme, sintiendo el latido del pueblo detrás de él. A la calle. No nos detendremos, gritó, y la multitud, al unísono, dio un paso adelante. El sonido de sus pasos resonó como un tambor de guerra. La escena era intensa, cargada de adrenalina, y el aire estaba impregnado de un desafío desafiante, pero en medio de la algarabía, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Sofía, una amiga de la infancia y una aliada que había estado trabajando en silencio, organizando recursos para ayudar a la comunidad. La mirada de Pedro se iluminó al verla, aunque también sintió un destello de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué hacías aquí sin que lo supiéramos?, preguntó, uniéndose a su lado. Vine a ayudar, pero hay algo que necesitan saber, algo que podría cambiarlo todo, dijo Sofía, su expresión grave y tensa, como si cargara un secreto que podría desatar una tormenta aún mayor. Pedro sintió su corazón latir más rápido. ¿Qué es? Dímelo, pero en ese instante, la policía dio el primer paso para dispersar la multitud. Los gritos de advertencia y la expectativa se dispararon. El desenlace estaba por llegar, y la revelación de Sofía prometía cambiar el rumbo de todo. ¿Podría su voz y su ayuda ser el giro que necesitaban para enfrentar al empresario? La batalla apenas comenzaba. Pedro sintió que el tiempo se detenía mientras la policía avanzaba, sus rostros severos y determinados. Eran los guardianes de un orden que parecía no incluir al pueblo, que aún vibraba con la energía de la protesta. La ansiedad comenzaba a apoderarse de él, pero la presencia de Sofía a su lado le daba un poco de consuelo. Necesito que escuchen esto, insistió ella, atrapando la mirada de Pedro con urgencia. He estado investigando las obras del empresario.
Hay cosas que no cuadran, cosas que podrían usarse en su contra. Este proyecto no es lo que dice ser. Su voz se ahogaba en el bullicio, pero Pedro logró captar la gravedad de sus palabras. ¿A qué te refieres?, preguntó, apenas conteniendo el temor. Sofía dio un paso más cerca, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Escuché rumores sobre su financiamiento. Algunas de las conexiones que tiene son turbias, hay informes de corrupción y manipulación. Esto es más que un simple desalojo, es un intento de blanquear su reputación a costa de nuestro hogar, susurró. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. Podía sentir la tensión en el aire, un manto pesado que amenazaba con quebrarse en cualquier momento. La muchedumbre seguía coreando y desafiando a la fuerza policial, pero la noticia que Sofía traía era un arma en sus manos. ¿Tenemos evidencia de eso?, preguntó Pedro, su voz ahora más firme. La idea de desactivar la amenaza del empresario se volvía cada vez más real. Algunos documentos y testimonios. Si logramos hacerlos públicos, podríamos dar un golpe contundente a su poder. Pero debo tener tiempo para organizarlo, respondió Sofía, con un leve destello de esperanza en sus ojos. De repente, un agente de policía alzó la mano, ordenando silencio. La multitud disminuyó sus gritos, mientras Pedro miraba a su alrededor. El aire estaba impregnado de inseguridad, pero también de deseo de luchar. Cada persona en esa multitud tenía una historia, un sueño por defender. No podían rendirse ahora. Este pueblo no se rendirá, gritó Pedro, su voz resonando entre la multitud que se agolpaba a su alrededor. Podemos demostrar que la verdad siempre triunfa. Si Sofía dice que hay un camino, debemos seguirlo. Despertemos. Organicémonos más allá de este momento. Mientras defendemos lo que amamos, podemos luchar con la verdad. Los murmullos se hicieron más fuertes entre los que escuchaban. La determinación colectiva parecía avivarse de nuevo, como una llamarada que no podía ser sofocada. Pedro sintió que en su pecho el fuego crecía, y en un instante, comprendió que la próxima batalla no solo sería en la calle, sino en los corazones y las mentes de la gente. Sin embargo, el tiempo se agotaba. El oficial de policía comenzó a avanzar de nuevo, listando los cargos que podrían caer sobre ellos, mientras la multitud seguía gritando. Sofía, sintiendo la presión, lo apretó levemente por el brazo. Nos quedan pocas opciones y poco tiempo, dijo, sus ojos fijos en él. Hay que actuar ya, no podemos dejar que esto se convierta en solo otro día de represión. Pedro sintió su corazón latir con fuerza. Entonces hagamos algo. Unámonos y luchemos por nuestra verdad. No dejaremos que se apaguen nuestras voces. Las palabras resonaron en su interior. Con un gesto decidido, se giró hacia la multitud. Vamos a demostrarles que estamos dispuestos a actuar. Juntos somos más fuertes. Y entonces, entre gritos de apoyo, comenzó a avanzar hacia la línea de la policía, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea invisible que podría cambiarlo todo. El sudor fría le recorría la frente, el miedo era palpable, pero la necesidad de proteger su hogar era más fuerte. Y mientras avanzaba, pudo sentir que el resto lo seguía, empujados por la fuerza de la comunidad, pero justo cuando el primer oficial estaba a un paso de él, algo inesperado ocurrió. Una ráfaga de luces y el sonido de un dron sobrevolando la escena atrajo la atención de todos. Pedro levantó la vista y, por un segundo, se congeló, el mundo parecía haberse detenido. ¿Qué significa esto?, murmuró, mientras la multitud se interrumpía y volvían a mirarlo, preguntándose qué iba a pasar. ¿Era esta una señal de apoyo o la llegada de nuevos problemas? El futuro se volvía más incierto, y con él, la pregunta resonó en su interior, ¿podrían realmente transformar su impotencia en un movimiento imparable? La tensión en el aire era palpable. Pedro se quedó mirando hacia el dron, como si en su lente estuviera la respuesta a todas sus dudas.
Las luces parpadeantes reflejaban la urgencia del momento y un escalofrío recorrió su espalda. Se podría pensar que era por el miedo a la represión, pero en su interior también había una chispa de esperanza. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó un agente de policía, virando su mirada hacia el dron que sobrevolaba la plaza. La multitud se quedó en silencio, cautiva por la situación que se desenvolvía ante sus ojos. «Es el momento, Pedro. Habla, ya», gritó Valeria, su voz resonando en el bullicio. Pedro sintió como las manos de la comunidad estaban puestas en sus hombros, cada mirada expectante brillaba de determinación. «Escúchenme todos», exclamó, con la voz firme, haciéndose camino entre el silencio. «Hoy estamos aquí para luchar por nuestro hogar, por nuestra historia. No nos dejaremos intimidar. Este dron es nuestra voz en el aire. Debemos hacer que se escuche». Sí, retumbaron los gritos de apoyo, y la energía comenzaba a regresar a la masa. Aquella era la oportunidad que necesitaban para cambiar la narrativa. Si el empresario está viendo esto, que sepa que no estamos solos. Cada uno de nosotros está dispuesto a luchar por lo que hemos construido juntos. Un nuevo sentido de unidad llenó la plaza, y Pedro se sintió más fuerte. En ese momento, comprendió que su batalla era por algo más grande que él mismo. Era un grito de resistencia no solo por su taller, sino por todos los que habían estado callados durante tanto tiempo. La comunidad estaba lista para levantarse. «Vamos a reunir todas las pruebas que Sofía ha encontrado. Vamos a documentar cada irregularidad, cada mentira. Esta es nuestra oportunidad para demostrar que no seremos pisoteados. Nuestras voces, nuestras historias, todo esto tendrá eco, y lo haremos juntos», dijo, dejando que su pasión envolviera a todos. La multitud comenzó a gritar y aplaudir. Sus corazones se encendían con la idea de ser escuchados. «No estamos solos, somos una comunidad unida», resonaba en cada rincón. Sofía, con un brillo en los ojos, se adelantó. «Podemos divulgar todo esto en las redes sociales. Haremos un video en vivo. Haremos que el mundo conozca nuestra historia». Pedro asintió, sintiendo como una corriente de energía pasaba a través de él. «Esto no solo es nuestra lucha. Es por todos los pueblos que han sido desplazados, por todos aquellos que han perdido su hogar por la codicia». Mientras el dron seguía grabando, Pedro comenzó a organizar a la multitud. Necesitaban crear contenido para las redes, volantes, y documentar lo que estaba sucediendo. La comunidad pasó de la defensa a la ofensiva y cada uno tomó su posición. La policía, que al principio parecía amenazante, comenzó a retroceder. Había algo poderoso en el aire, algo que evidentemente no podían controlar. La determinación de la comunidad era invencible. Mientras la adrenalina recorría las venas de Pedro, sintió la mano de Valeria en su hombro, un recordatorio de por qué estaba allí, por ella y por todos los demás. «Vamos, papá. Hazlo por nuestra historia y nuestro futuro», le dijo con una sonrisa llena de esperanza. El espíritu de Pedro se elevó. «Hoy nos plantamos firmes. Hoy comenzamos nuestra resistencia». Con cada grito, con cada paso que daban hacia la línea de policías, el dron se movía, capturando la verdad que se desplegaba ante el mundo. El empresario, desde su camioneta, observaba con incredulidad. La comunidad no estaba petrificada. Era un mar de rostros decididos, listos para reclamar lo que era suyo. ¿Cómo se atrevería ahora a decirles que eran irrelevantes? La confianza empezaba a calar en el corazón de Pedro y, junto a sus vecinos, dio un paso más hacia la línea. Esto es solo el comienzo. Si vamos a pelear, lo haremos con integridad y transparencia. Siempre juntos. Las palabras de Pedro resonaron en todos como un eco, una promesa de unidad. La comunidad comenzó a avanzar, decidida, y el dron siguió grabando, un testimonio del nuevo amanecer. Desde lejos, las luces de apoyo encendidas en las ventanas de las casas parecían señalar que todos estaban con ellos.
Se sentía como si aquella chispa que había comenzado en el taller de Pedro se estaba convirtiendo en un fuego inextinguible. Hoy exigimos el respeto que merecemos y juntos levantaremos nuestras voces para ser escuchados. Juntos, vamos a luchar por nuestra identidad, gritaron, sintetizando ese ardor que llevaban dentro. Mientras la lucha se intensificaba, Pedro sintió que estaba liberando no solo a su pueblo del yugo de la opresión, sino también liberando a sí mismo de sus propias cadenas. Y mientras el dron volaba alto, Pedro se dio cuenta de que su historia ya no era solo suya, sino de todos esos corazones unidos, un verdadero testimonio de poder colectivo, un legado que no podría ser borrado, y así, con el viento a sus espaldas y la comunidad lista para seguirlo, la batalla apenas comenzaba, y el motor de su vida rugía con renovada fuerza. Finalmente, un sentimiento de esperanza se abrió paso entre ellos, y con él la conciencia de que, quizás, solo quizás, el futuro podría ser un espacio donde cada uno de ellos estuviera finalmente incluido. Cada paso hacia adelante era un paso hacia la libertad, y juntos, esa libertad se sentía más cerca que nunca. Este fue el momento en que la comunidad despertó. Estaba claro que no luchaban solo por un taller, sino por una identidad que se extendía mucho más allá. Así, la historia se reconectó, y lo que una vez fue un pueblo dividido ahora se transformó en uno donde cada voz contaba, donde ningún sueño se relegaría a las sombras. La aventura apenas comenzaba, y el corazón de Pedro latía con fuerza. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, seguro de que estaban juntos en esto. Necesitas suscribirte ahora para seguir el viaje de este increíble pueblo que ha decidido no rendirse. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a difundir esta historia de lucha y esperanza. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace inspirador. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación en acción. Juntos, somos invencibles.